Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. Una hora para debatir los grandes temas nacionales. Volver a lo nuestro. Hasta las 17 en Del Plata. La radio de la verdad. La muchacha peronista, con ella triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón, por Perón y por Evita. La vida quiere gozar por Evita capitana y por Perón general. Lleva Perón tu corazón, nuestros años de dejar. Te prometemos nuestro amor, con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas, con la patria lucharemos, con la patria que queremos, con Evita y con Perón, viva Perón, viva. 16:05 en toda la República Argentina. Muy buenas tardes. Esto es Volver a lo Nuestro. La producción de este programa la hace Florencia Moreno y Fernando Molgaray. En redes y streaming, Nicolás Jansson y Leandro Altare. En el informativo, Pamela Molina. En la operación técnica, Eduardo Echeverry. Quien les habla, Verónica Massa. Con ustedes, la señora Pimpi Colombo. Muchas gracias, decís la señora, pero sí. Pero bueno, Así estamos. Bueno, nos hacemos la formal un poquito, aunque sea para la solo presentación. un poquito. Acá estamos. Hola Vero, hola Romy. Hola, Pimpi. Hola, Bueno, Vero. semanas que son muy conmovedoras, movilizadoras, en lo personal, en lo colectivo, en lo político, en el sentido de la patria. Así que yo quiero empezar con algunas pequeñas reflexiones. ¿Ha visto que nos gusta decir que los pueblos no se equivocan? Nos gusta tener eso en claro. Los pueblos no se equivocan. ¿Y por qué pensamos que los pueblos no se equivocan? Bueno, porque los pueblos considerados en su conjunto se mueven en protección de su propio interés, el interés popular. En el año 1982 llevábamos 6 años de una dictadura muy cruel, muy destructiva. Esa dictadura ha hecho una obra de destrucción tan poderosa que todavía no terminamos de reponernos. Y el 30 de marzo teníamos la CGT, estaba conducida por Saulo Baldini, muy combativa, muy firme, muy acompañada, muy poderosa. El 30 de marzo de 1982 se realiza un paro general con movilización en todo el país, movilizaciones masivas, extraordinarias, con una respuesta del gobierno, una represión tremenda, muchos presos, muchos heridos. 30 de marzo de 1982. Gran apoyo popular a la convocatoria de la Confederación General del Trabajo. 2 de abril se anuncia que la Argentina está recuperando las Islas Malvinas. Se anuncia que que se había ido a las islas primero, que Chachino fue muerto, que estaban movilizándose las Fuerzas Armadas, que estábamos ocupando. Inmediatamente, ese mismo viernes, sale a la calle, se va a la Plaza de Mayo, una manifestación popular extraordinaria, impresionante, Sí. muy masiva. No fue a apoyar la dictadura, fue a acompañar una decisión patriótica, fue a acompañar la defensa de la soberanía de la patria. Por eso te digo que esa confluencia a mí me parece que pone tan de manifiesto que la expresión de que los pueblos no se equivocan es tal cual. Muchas veces se equivocan los dirigentes, los analistas, los encuestadores, eso sí, se equivocan y bastante, ¿no? Pero cuando el pueblo se pone en marcha, cuando el pueblo se expresa, no se equivoca. Ni siquiera se equivoca cuando vota, aunque vote
candidatos horribles, se ve que los otros eran más horribles, ¿no? Y bueno, me gustaría hacer un pequeño repaso histórico. Vos sabés que la posesión de las islas por soberanía por parte de Argentina proviene del hecho de que esas islas eran parte del Imperio Español, eran parte del Imperio Español. Por lo tanto, cuando España es desalojada de América, todas las posesiones de ese imperio son de la América del Sur, que podría haber sido los virreinatos como eran, pero la insidia de los ingleses se aseguró que nos pudiéramos dividir bien en muchos países, ¿no? Eso también es parte de la historia. Pero, objetivamente, imagínate, las islas están acá, son parte, es indiscutible, o ves el mapa, son parte de este territorio. Ya los ingleses tenían sus ganitas, eso sí estudiábamos nosotros en la escuela, ¿se acuerdan? Las invasiones inglesas, 1806, 1807, más. Pero una cosa que descubrí estudiando un poquito sobre el tema de Malvinas, ¿sabes qué fue? Que en 1810, como miembro de la primera junta, Belgrano recibe la rendición de cuentas, sueldos y presupuestos del gobernador de las islas. El tipo puesto por España. ¿A quién le rinde cuenta? A la primera junta. Planteándose, quedando como obvio que lo que pertenecía al Imperio Español ahora empieza a pertenecer a las Provincias Unidas del Sur. Y algo más, muy curioso. 1819, Belgrano, junto con, el director supremo, Juan Martín Pueyrredón, con Castelli y su concuñado, de apellido Lynch, un hombre muy, muy adinerado, tenía muchas propiedades, tenía barcos, pesqueros, en fin. Ponen en marcha una movida para plantar bandera en las islas. 1819. Se concreta en 1820. Yo no distingo qué son. Una cosa que me olvidé decir. Cuando Belgrano publicaba el Correo del Comercio, publicó muchas cosas de estudios sobre las islas, tanto del Atlántico como del Pacífico. Eso no se sabe tampoco, ¿no? Una fragata, que yo no sé distinguir que es una fragata, un bergantín, todo eso. Si dice que es fragata, creo que es fragata. Porque más grande, más chiquita. Claro, tiene más vela o menos, no sé. Bueno, la fragata se llamaba La Heroína, le pertenecía a este Lynch, concuñado de Castelli. Pero el plan le pertenecía a Belgrano. ¿Y qué hicieron? Consiguen el visto bueno del director de Pueyrredón. Entonces parte La Heroína con patente de corso. ¿Escuchaste la expresión patente de corso, no? ¿Alguna vez? No. ¿Nunca escuchaste la expresión patente de corso? Claro, yo en el 2019 estaba ya, en el terminando siglo el colegio. XIX estaba mirando un poquito estas cosas. No, resulta que en esa época, imagínate, el dominio de los mares era muy importante, el imperio, imagínate los ingleses, pero también en su momento los españoles, los holandeses. Bueno, los mares eran el territorio de las disputas. ¿Y cómo ocurría? Los reyes, los reyes le otorgaban patente de corso a algunos que fueran a depredar, fueran a agarrar otras naves, o sea... Claro, ahora que decís, era como un documento que te autorizaba a saquear. A saquear, exactamente, ¿entendés? O sea, barcos. el nombre de... como saqueabas para el reino del que vos provenías. Patente de corso. Se llama, quiere decir que estaba autorizado a ser un corsario. O sea, ¿cómo diríamos nosotros ahora que no va a salir la palabra? Pirata. Pirata, claro. Eran como piratas, pero no era igual que pirata suelto. El que tenía patente de corso. No era pirata bueno, con papeles. Claro. pero era muy importante. Era un pasaporte nosotros pirata. nos reímos, pero era muy importante, era la manera. Entonces, con
patente de corso sale la heroína hacia la isla, que se tomó sus lindos meses para llegar Sí, a claro. la isla, ¿no? Pero llevaba secretamente la orden firmada por Pueyrredón, que lo designaba al capitán como capitán de la Armada de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y el vago va, planta bandera, dispara a los 21 cañonazos, bueno, y se instala. Yo nunca había escuchado de esa anécdota. En ese interín, Belgrano muere, porque Belgrano muere ese año en febrero. Pero la planificación de esa expedición es de Belgrano. En el 33 ocurre, y ahí viene una reivindicación que se hizo en el año 2015 del Gaucho Rivero. El Gaucho Rivero sí nos suena, ¿no? Sí, ahí está la ley Gaucho Rivero, que prohíbe el amarre a los buques ingleses en el sur. Ah, mira. Sí, ¿no sabías? No. Sí, sí. Hay una ley que se llama Gaucho Rivero, por la que varios compañeros pelearon fuerte. Mira. Y en el sur no pueden amarrar buques ingleses. Mira, qué bien. Ujú. Bueno, el Gaucho Rivero era como otro laburante, súper explotado, viviendo miserablemente en las islas. Había indios, bueno, había gauchos como él. Y había un gobernador, ese Bernet, que era propietario de plantaciones y de cosas, o sea, tenía su propia empresa ahí, además de ese gobernador. Y el asunto es que cuando llegan los ingleses, enseguida nomás Bernet se rinde, pero se va a Buenos Aires a ver qué pasa, yo qué sé, pero deja todo, deja su negocio en manos de otro. Y entonces estos siguen laburando en esas propiedades, en esas plantaciones, pero en agosto el Gaucho Rivero encabeza una sublevación. Y así que durante 5 días toman la isla. Toman la isla. El gobernador ya se había entregado, pero él con los gauchos, con los indios, toma la isla. Bueno, por supuesto que se instala en la bahía de la Soledad durante algunos meses. Pero en algún momento los británicos, por supuesto, imagínate, no había ninguna comparación posible de... O sea, es cuando los británicos ratifican la cosa. Ellos habían venido medio así nomás, pero los meten presos, los mandan a Inglaterra, los juzgan, les dan cadena, le dan pena de muerte. Pero bueno, después le conmutan esa pena y los mandan a una prisión en Australia, parte del Reino Unido, ¿no? Bueno, en el 2015, por ley, se declara al Gaucho Rivero héroe de la soberanía popular, de la soberanía nacional. Bueno, todos nos acordamos de Dardo Cabo desviando en los 60 un avión de aerolínea a las Malvinas, aterrizándolo ahí. Volvió, estuvieron... ¿Sabés qué es lo importante de lo que decís? Hoy tenemos un presidente que ha hablado un montón de veces sobre la autodeterminación de los pueblos, haciendo mella en que los kelpers pueden decidir. Y vos estás hablando de algo importante, que es que acá el tema es de autodeterminación territorial, no de autodeterminación de los pueblos. Los kelpers fueron puestos ahí, no son de ahí. Eso se llama implantados. Eso se llama implantados. Ellos no son una población originaria, no son una población de la patria de la que venían siendo parte. Lo que pasa es que hay muchos intereses económicos. Ayer estábamos revisando en el programa de Chiche, ellos comentaban, habían llamado a una persona que estaba muy en tema y decían que tiene un ingreso per cápita, el segundo mayor ingreso del mundo, digamos. Hay un montón de intereses, no es lo que decíamos un tema territorial del terrú, no tiene nada que ver con eso. Los que viven en Malvinas se sienten malvinenses por una cuestión económica. Bueno, ellos. por eso Guillermo siempre dice que si nosotros recuperamos la Argentina industrial y recuperamos el comercio con la Hispanoamérica y les proveemos a ellos de productos industriales, va a mejorar enormemente el Producto Bruto Interno para la Argentina, y la mirada de los que viven en las islas hacia nosotros ya dejaría de tener esa enorme diferencia. Lo que pasa es que ahora esto se ha complicado por otras razones también, porque el Imperio Británico ha hecho
un asentamiento ya militar y con la explotación de nuestros recursos Claro. económicos y con la Claro. exploración de la Antártida. Por eso se entiende que nosotros apostemos a que América, para los americanos, para los que vivimos en América, y que los ingleses no tienen nada que hacer aquí. Bueno, esos son los antecedentes de de la pertenencia de Malvinas. Algunos yo no los conocía, pero me pareció grato que los pudiéramos compartir. Si vos querés vender y que sigamos... Bueno, luego. nos vamos a una pausita. Quédate ahí que ya volvemos con más. Volver a lo nuestro. Es otoño, la estación del equilibrio. La información mantiene su eje. En Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? 16:22 en la República Argentina, segundo bloque de Volver a lo nuestro. Se fue perdiendo un poco la práctica de cantarla, ¿no? Sí. Se fue perdiendo. Ayer veía el acto del gobierno y bueno, muchos no cantaban. Bueno, peor con un gobierno como este, que imagínate, presidente, ayer haciendo ese homenaje y declarándose admirador de Thatcher. Bueno, seguramente ayer en todos lados se ha estado hablando de la guerra y nosotros aquí hemos traído algunos testimonios que nos va a gustar compartir, pero a mí me gustaría hablar un poco de lo que pasó después de la rendición, porque la verdad es que cuando hubo mucho fervor, mucho apoyo popular y a su vez tuvimos la esperanza, la ilusión por momentos de que se pudiera ganar, que se los pudiera sacar de la isla a los ingleses. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas se destacaron, la Fuerza Aérea se destacó, los comandos, el Ejército, la Marina, las tres Fuerzas Armadas, todos sus estamentos
los oficiales, los suboficiales, los conscriptos, fueron verdaderamente heroicos, porque más allá del frío, más allá del hambre, del miedo, de todo lo que ocurre en una guerra y en un territorio así difícil para no cotidiano. Yo No, pienso, claro. los correntinos, esto que fueron muy destacados los correntinos por su valor y demás, ¿no? Ese Los pobre zapucay de los correntinos destacan Claro, los zapucay, claro. en plenos bombardeos, Sí, increíble. no, impresionante. Cuando ellos vuelven, ahora con la Romina vamos a escuchar que nos cuente alguna Que no la anécdota presentamos muy- a Romy. No la Romy. presentamos. No, porque siempre la Romy, Yo la presentamos. saludé. Sí, pero Yo hablo igual. Es lógico. claro, los códigos de la radio dicen que a uno hay que presentarlo. Así que Romy Casal, bienvenida, Ay, como todos los gracias. viernes, a Gracias. volver a lo nuestro. Ahora sí, Ahora sí. ya cumplimos. Bueno, cuando vuelven, ellos fueron puestos presos por los ingleses cuando es la rendición y los traen al continente. Bueno, y ahí, mira, parece mentira porque ahí terminan las acciones bélicas, pero empieza para los veteranos de Malvinas la peor pesadilla, el ninguneo, lo que se llamó claramente la desmalvinización. La desmalvinización empezó en la dictadura, se fortaleció con los radicales, como no, ignorarlos, decir los pobres muchachos, los pobres chicos, estar buscando todo el tiempo cómo desacreditar, más allá de la conducción política, más allá del error de cálculo de Galtieri, de pensar que iba a tener otro respaldo, lo que sea, hubo un heroísmo, hubo un patriotismo, hubo después de mucho tiempo un encuentro. Vos pensás que nosotros hemos tenido esa dictadura porque teníamos una división profunda donde no debíamos estar divididos. Esa recuperación, intento de recuperación de la soberanía en Malvinas, unió al pueblo argentino, lo unió de corazón, lo unió con generosidad. Sin embargo, en el regreso, a esos que habían pasado los dolores y los temores de una guerra en carne propia, los castigaron peor, desmalvinizando. A los conscriptos les llamaban los chicos. ¿Has visto esa canción que se canta para el Mundial? Que ya ahora no me la acuerdo, Los pero... pibes de Malvinas que jamás Claro, olvidaré. entonces yo Sí. cuando la canto, yo digo los héroes de Malvinas. ¿Por qué los pibes? Y ayer escuché a un veterano decir, bueno, no sé, lo leí contar y decir, cuando pasó determinada cosa en la guerra, dijo, y en ese momento yo dejé de ser, yo me hice hombre, dice, yo me hice hombre. Y sí, y tal cual. La desmalvinización fue como fue históricamente en la Argentina el papel de la antipatria, de los cipayos que toman siempre, como decía Jaureche, el manual del almacenero para hacer las compras. O sea, toman siempre el discurso del adversario, del enemigo. Fue tremenda. Muy pocos dirigentes políticos. Yo siempre me alegro, justamente ayer estuve revisando papeles así, me alegro de haber sido parte de la militancia con Abelardo Ramos. Nosotros tuvimos, yo voy a decir una cosa, yo quise anotarme como voluntaria, pero tenía 2 semanas mi hijo más chico. Claro, claro. Era un Aparte, poquito, empiezan a ver las Era un particularidades de cada poquito uno. irresponsable, Sí. ¿no? Ah, no. Porque Diego Pole nació el 17 de marzo del 82. Pero nosotros acompañamos el tema de Malvinas en todos los terrenos, con algunos planteos de cosas que pudo haber hecho un gobierno con un concepto más acabado, como por ejemplo tocarle los intereses ingleses en el continente, que eso no se tocaron. Pero bueno, eso sería pedirle peras al olmo. Lo que importa es que esa guerra tuvo el acompañamiento del pueblo, a pesar de lo que vinieron a desmalvinizar y a procurar minimizar y encontrarle todos los defectos a esa guerra
y a ningunearla. Y si vos hablas con veteranos, yo tengo un familiar muy querido que fue entrenado y era comando con Seineldin, y un héroe de guerra, un héroe, bueno, como todos ellos, pero con acciones muy específicas, muy importantes. Por suerte, en Tucumán, en Yerbabuena, todos los años mi concuñado es considerado para que hable de su experiencia, para que transmita el sentido de patria, también para que se sienta valorado, al revés de tanto tiempo de ninguneo. La desmalvinización fue muy criminal. Y anoche veo en la tele que estaban pasando en un canal de aire, la película se llama Los chicos de la guerra. Una película hecha contra. Es una película de la desmalvinización. Bueno, como todas las luchas populares, como toda la construcción de los valores de nuestra patria, hay que remarla, y a esta también hubo que remarla. Encima se votó a este presidente que admira a la Thatcher. Bueno, nosotros, en cuanto pasemos de las noticias, empezamos a mirar un poco de los testimonios y a mirar qué pasaba con las mujeres. Eso en la mismo. guerra de Malvinas. Así que actualizamos la información en Radio Noticias del Plata en la voz de la señora Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 16, 30 minutos, la temperatura 30 grados 8 décimas, sensación térmica 34 grados 2 décimas, humedad 59%. La justicia abrió una causa que puede cerrar el procesamiento de Tapieto Villino por los aportes. El juez Diego Amarante abrió una instancia para evaluar un pedido de reparación integral presentado por la defensa. Los dirigentes de la AFA buscarán el sobreseimiento de la causa, aunque los procesamientos, embargos y la prohibición de la salida del país siguen vigentes. El juez los procesó por apropiación indebida de tributos, agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó en plazo. La AFA sostiene que ya saldó la deuda de 19.300 millones de pesos con intereses, mientras la justicia debe definir si ese pago alcanza para cerrar la causa, en medio de cuestionamientos por demoras que habrían generado beneficios financieros. Masacre escolar de San Cristóbal. El adolescente acusado por el asesinato fue declarado no punible. La justicia de Santa Fe declaró no punible al adolescente de 15 años que asesinó a un compañero en una escuela de San Cristóbal debido a que su edad impide un juicio o condena penal. A pesar de la resolución, el joven permanece alojado en un instituto de menores en la capital provincial, mientras un equipo interdisciplinario evalúa su diagnóstico y posibles medidas curativas. Los fiscales señalaron que el ataque tuvo cierta planificación y continúan investigando cómo accedió al arma y si hubo instigación por parte de terceros a través de redes sociales. Se cumple un mes del derrumbe en Parque Patricio, un mes del derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricio. Más de 300 familias siguen afectadas por el colapso de la losa del estacionamiento ocurrido el 3 de marzo. En el ámbito judicial, el abogado Fernando Burlando representa a 200 damnificados y busca imputar a los responsables de la constructora sudamericana Sociedad Anónima y del Banco Hipotecario. Mientras los vecinos enfrentan dificultades de alojamiento y estabilidad, la empresa constructora defiende su accionar, alegando haber implementado un plan de asistencia y seguridad estructural. Cielo nublado en la ciudad, temperatura 30 grados 8 décimas, la humedad 59%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad.
Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. 16:34, tercer bloque de Volver a lo Nuestro, viernes Y en el, con Pimpi. y en el colmo de la desmalvinización, ¿verdad? Tenemos un presidente que admira a Margaret Thatcher, ¿no? Y que hace un homenaje por Malvinas. ¿Y qué más hace nuestro presidente? ¿Querés que te cuente Romy? lo que pasó Por el favor. 31 de marzo Sí. en el Museo Malvinas, que está en la ex ESMA? Bueno, una semana antes del 31 de marzo fueron a sacar fotos grupos del Ministerio de Cultura de la Nación, y el 31 de marzo, evidentemente fundamentados con esas fotos, desarmaron muchas partes del Museo de Malvinas, entre ellos una parte dedicada a Madres de Plaza de Mayo. Se llevaron un maniquí del expresidente Ilía, que era con un traje que la familia había donado. Se llevaron una parte que había testimonios que se proyectaban todo el tiempo, y se llevaron la parte de las mujeres de Malvinas, donde se contaba la historia de las mujeres que participaron en la guerra de Malvinas. Desarmaron todo y lo plotearon todo de gris, porque evidentemente se creía que a lo mejor Milei iba a ir ahí a hacer un acto y no querían que le molestara nada de lo que viera. Así que desarmaron, sin siquiera le preguntaron al director del museo, nada, fueron y desarmaron. Impresionante, Ujú. impresionante. Bueno, ¿querés vos contarnos esa anécdota? tan Tengo una linda? historia, Esa viste que a mí me historia. gustan las historias. Claro. Bueno, estamos hablando de Sergio Bayroj. En realidad esta es una historia de resiliencia, y tal vez de no solo de Sergio, sino de 46 millones de argentinos. Y en el final vas a ver por qué, Pimpi. Sergio es un pibe de una familia de clase media, de Castelar. A los 14 años su abuelo se da cuenta de cuánto le gusta a Sergio la música. Su abuelo era un ucraniano que había venido de la guerra y tocaba el clarinete. Y estaba prohibido, estaba mal visto tocar el clarinete. Así que fue bastante censurado el abuelo para sus gustos musicales. Tal vez de ahí que insiste tanto en que los gustos musicales de su nieto, inculcárselos, y le regala un piano. Ahí Sergio se anota en el conservatorio y empieza su carrera musical, digamos, ¿no? Excelente pianista. Bueno, en el año 81 le toca hacer el servicio militar obligatorio. Lo hace en Tablada, le toca el Regimiento de Infantería 3 de Tablada. Comienza la guerra, lo suben a un avión junto con... Claro, porque los de la clase 81 lo hacen quedarse. Exacto. Incorporan al 82, pero hacen que, claro, tiene lógica. Ellos acababan de terminar su instrucción. Bueno, Me forma parece parte... que a César Trejo también. ¿Sabes qué te iba a perteneció decir No eso? podía Aparte venir de- hoy porque venía del sur. César Trejo, que no había uniforme para darle para que viajara, insistió tanto que le consiguieron un uniforme para que pudiera, él quiso ir a Malvinas, ¿no? Bueno, formaron parte del grupo de logística. No sabían a dónde iban, cuenta Sergio, y se enteraron cuando llegaron a Malvinas, donde estaban. Bueno, Sergio se hace muy amigo de dos soldados más, imagínate que ahí los sentimientos están a flor de piel, de Carlos y Claudio, eran inseparables los tres. Estuvieron en tres lugares, muy cerca de la casa del gobernador, también estuvieron en Puerto Argentino, y en un lugar que era bastante peligroso, que era cerca de un radar, estuvieron en un galpón que estaba muy cerca del radar. Lo cuento porque nuestro compañero Sergio no se podía llevar el piano, de Obvio. verdad. Entonces se llevó una flauta. Y tanto en trinchera como en un bombardeo donde destruyeron ese radar y ellos estaban ahí en el galpón al lado,
Carlos le pedía que tocara la flauta. ¿Viste cuando se dice que los médicos operan a través de las manos de Dios, ¿no? Que Dios se pone en las manos de los médicos? Yo creo que también se pone en las manos de los músicos en este caso, ¿no? Porque qué tranquilizador tal vez sería para ellos escuchar un poco de música en el medio de los bombardeos, tal vez. La flauta los acompañó mucho a ellos en ese recorrido. También en trinchera le pedían que toque la flauta en el medio de los bombardeos. Bueno, llega el día que termina la guerra, la rendición, y son tomados prisioneros. Y los suben a un buque inglés, el Canberra. Los revisan, les sacan todas sus pertenencias. Llegan a la flauta de nuestro amigo Sergio y les pide por favor en un inglés básico que le dejen la flauta, que puede hacer con la flauta, que no va a molestar a nadie. Bueno, los suben a este buque Canberra, que es para trasladarlos acá a Puerto Madryn, en definitiva. Eran 200 aproximadamente, y los ponen a todos en un salón enorme, todos juntos. Por supuesto los marines ahí controlando. En un momento, Claudio, el otro amigo, le dice a Sergio: mira allá, mira para allá, había un piano en una esquina, en un rincón. Imagínate, Sergio, que hacía tiempo ya que estaba sin tocar el piano. Estaba emocionadísimo con ese piano ahí. Y también en un inglés muy básico le pide al marín que estaba al lado del piano que por favor lo deje tocar. Bueno, él era fanático de Bach, de Johann Sebastian. Empieza a tocar algunos acordes, algunas melodías de Bach. Toca los Beatles y los Marines empiezan a tararear las melodías. Y en un momento Claudio, su amigo, le dice: Sergio, tócate el himno. Y Sergio ni lo duda y empieza en ese salón con los marines ingleses, en un barco donde era prisionero, empieza a tocar el himno nacional argentino. Un superior que se encontraba ahí le grita muy fuerte que se pongan todos de pie, que estaba sonando el himno nacional argentino. Y esos 200 soldados que se encontraban sucios, lastimados, flacos, se irguieron como nunca lo habían hecho en esos días tal vez, y firmes se pusieron a cantar el himno. Imagínate la locura de los marines ingleses en ese momento, que no entendían lo que pasaban, y Sergio con el miedo que se dieran cuenta que era el himno lo que estaba tocando. Finalmente, no sé si entendieron que era el himno, pero algo pasó, por lo cual empezaron a entrar marines a mansalva. El que le permitió a Sergio tocar lo agarró del brazo y lo revolvió encima de sus compañeros. Y bueno, se terminó el himno, pero es una historia increíble, ¿no? Porque, por eso arranqué diciendo que era una historia de resiliencia y de los 46 millones de argentinos, porque Malvinas es una herida abierta para nosotros, y tal vez esos soldados volvieron derrotados, pero ni ellos, ni todo el pueblo argentino va a ser vencido. Así es. Qué bárbaro, ¿no? Sí, después los separaron a todos en camarotes. Sí, no después los mandaron a camarotes, claro. No los dejaban salir, así volvieron. Más que una vez por día a caminar y volver. Sí, y hay también una historia muy particular de Sergio que me olvidé de contar, que un día en Malvinas agarró una hoja y un lápiz y usando un cargador empezó a escribir renglones de partituras y empezó a escribir toda una música de Bach. Y que lo tiene guardado de recuerdo, lo tienen marcado. Y hoy ellos están en Morón, en un centro de veteranos de Malvinas, y que lograron comprar un piano, y que lo anecdótico del tema del piano es que es el mismo piano de la misma marca que el que le había regalado el abuelo a Sergio cuando era chico. Y que el que le recomienda comprar ese piano es el mismo afinador que se lo vendió al abuelo. Qué bárbaro. Así es. Buenísimo. Bueno, a mí me gustaría compartir ahora
una carta que mandó el compañero Carlos Ariel Montenegro. Él es veterano, está en España. No teníamos cómo hacer la comunicación, pero nos escribió una cartita que yo voy a compartir ahora con los oyentes de Radio del Plata. Dice así: a la compañera Pimpi Colombo, secretaria general del SACRE, y a los compañeros y compañeras de Principios y Valores, en este 2 de abril, me lo mandó ayer, fecha que nos atraviesa el alma a quienes estuvimos en Malvinas y a quienes sienten la patria desde lo más profundo, quiero acercarles unas palabras nacidas del recuerdo, del compromiso y del amor por nuestra nación. Han pasado muchos años desde 1982, pero para nosotros, los que estuvimos allí, el tiempo no borra nada. Malvinas no es un capítulo del pasado, es una herida abierta, una causa vigente y un mandato histórico que nos convoca a seguir defendiendo nuestra soberanía con la misma convicción con la que fuimos llamados entonces. Pero hoy no quiero detenerme en los hechos militares, quiero transmitir el sentimiento, los valores, aquello que nos sostuvo en la isla y que sigue sosteniendo a cada argentino y argentina que ama su tierra. Malvinas representa coraje, dignidad, solidaridad entre compañeros, amor por la patria y lealtad al pueblo. Representa la certeza de que la soberanía no es un discurso, es una práctica cotidiana, una defensa permanente de lo que somos y nos pertenece. Como militante del peronismo no puedo separar Malvinas del pensamiento del teniente general Juan Domingo Perón, quien nos enseñó que la soberanía es integral, territorial, política, económica y cultural. Perón nos dejó una doctrina que no envejece, porque nace de nuestra identidad profunda. Nos marcó un camino claro, la nación primero, el pueblo como sujeto histórico y la justicia social como destino. Hoy, en 2026, cuando la patria vuelve a necesitar definiciones claras, Malvinas nos recuerda que no hay proyecto nacional posible sin soberanía y no hay soberanía posible sin un pueblo organizado, consciente y movilizado. Por eso estas palabras también son para las y los jóvenes, porque la posta de la historia no se entrega, se toma. Y es tiempo de que las nuevas generaciones vuelvan a beber de la fuente nacional, del pensamiento peronista auténtico, del amor por la patria que no se negocia ni se entrega. Malvinas no es solo memoria, es futuro, es una causa que nos une, es una bandera que no se baja. Es el compromiso de seguir luchando por una Argentina libre, justa y soberana. Agradezco a la compañera Pimpi Colombo y a todas las compañeras y compañeros de Principios y Valores por mantener viva la llama del pensamiento nacional y por abrir esos espacios donde la memoria se transforma en acción política. Por nuestros caídos, por nuestros veteranos, por nuestro pueblo y por nuestra historia, sigamos caminando juntos el camino de la soberanía y la justicia social. Malvinas fue, es y será Argentina. ¡Viva la patria! Compañero Carlos Ariel Montenegro, residente en Granada, España, 2 de abril del 2026. Muy emotivo. Y un saludo al compañero Daniel Orco, veterano de Malvinas, en Soldati, que no está muy bien de su salud, por eso no pudo estar acompañándonos, pero gran patriota. Así que, bueno, todos los testimonios todos son muy conmovedores. ¿Necesitas que interrumpamos o querés que...? Si querés hacemos Sí. en la última pausa y Eso. después tenemos el pedacito, los últimos 15 minutos. Bueno, ¿Te parece? dale. Bueno, hacemos una pausita y ya volvemos con más Volver a lo Nuestro. La tarde en Del Plata es más agradable. Quédate en la 1030. Hay programas a tu medida. Del Plata, la radio de la verdad. ¡Telequino vacante! 950 millones de pesos, más un auto, una casa estilo americana o un viaje a Río de Janeiro. Y si esta semana te toca a vos... Los sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira. Información, críticas y entrevistas. Plan C, en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar.
De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Último bloque de Volver a lo Nuestro, 16:50, en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, bueno, como no podía ser de otra manera, en Volver a lo Nuestro los viernes, Guillermo Moreno sin bigote, nosotros nos gusta, porque bueno, en última instancia de ser necesario nos depilamos, porque nos gusta traer un poco la realidad de las mujeres, y tuve la suerte de ser parte del equipo de asesoramiento de la senadora Beatriz Mirkin desde el 2015 al 2021, y creo que fue en el 2018, lo empezamos a armar en el 2017, en el 2018 se hizo un evento en el Senado, la primera vez que se hacía, un homenaje a mujeres veteranas de Malvinas. Fue todo un proceso profundo, porque la desmalvinización para nosotros los militantes es una cosa que se mira desde la política, pero vos imagínate que vos seas veterana. La desmalvinización te desgarra peor que si te hubieras seguido en la guerra, ¿no? Mira, yo tengo el testimonio de una veterana de Malvinas, Silvia Barrera, que dice algo en ese sentido increíble, ¿no? Dice, la desmalvinización fue terrible cuando volvimos de las islas. Parecía que había que callar, que había que invisibilizar, dice, y lo que nos tocó a las mujeres tal vez fue hasta un poco mejor, porque directamente no existíamos, ni para que hablaran mal de nosotras siquiera. Sí, se las invisibilizó. Bueno, capaz que podemos escuchar ahora, ver los dos testimonios que seleccionamos de ese evento en el Senado, y después le pedimos a la Romy que nos cuente un poco más Ahora de quiénes fueron. Eso mismo, los compañeros de streaming nos van a colocar en los videitos. Ahí está. Está la senadora Mirkin. Mención de honor del Senado argentino para la señora Silvia Barrera, quien se desempeñase como instrumentadora quirúrgica perteneciente como personal civil al Hospital Militar Central de la Nación. Prestó servicios en el rompehielos Ara Almirante Irizar. Silvia, las flores, el diploma, la señora senadora Mirkin, que tiene unas palabras especiales para cada una de ellas, y ahora Silvia, su saludo. Nosotras somos 6 instrumentadoras, agentes civiles. Nos ofrecimos como voluntarias en 1982 para ir a Puerto Argentino. Las circunstancias de la guerra nos hizo que nos quedáramos a trabajar a bordo del buque Almirante Irizar. Ahí recibimos casi 400 heridos y actualmente somos las mujeres más condecoradas de las Fuerzas Armadas. Nosotras somos las únicas civiles que nos ofrecimos como voluntarias. Trabajamos allí a bordo del buque, curando a nuestros soldados, y actualmente seguimos trabajando en el Hospital Militar Central, haciendo la capacitación y haciendo que Malvinas se conozca, haciendo distintas jornadas para que nuestros enfermeros militares y nuestros médicos residentes sepan que tal vez no sea una guerra, tal vez sea una catástrofe, Dios no quiera,
pero van a necesitar de sus servicios y tienen que estar preparados. Por eso seguimos trabajando y capacitando y haciendo que Malvinas se conozca y se conozca la historia de nosotras las mujeres que fuimos a Malvinas. Muchas gracias. Silvia Barrera. Siguiente mención de honor, Juana Azurduy de Padilla, para la señora María Liliana Colino, quien se desarrollase como voluntaria en la Fuerza Aérea en el Hércules C-130. La invitamos, María Liliana, si gusta brindarnos su saludo. Bueno, la verdad que para mí fue un honor asistir al personal civil y militar que estaba en el Hospital Rubicable y las evacuaciones aeromédicas que hice dentro del continente y desde Puerto Argentino a Comodoro, porque todos me emocionaron con el alto compromiso patriótico que tenían, con esa voluntad de seguir defendiendo a la patria. Nada más. Bueno, me gustó que los volviéramos a ver porque cuando las empezamos a contactar, muchas de ellas se sorprendieron. Lo dijo Romy, comentó que tengo muchos datos sobre los dos testimonios. Poquito, primero sobre las instrumentadoras que se tuvieron que enlistar porque si no podían viajar, porque eran personal civil. Les dieron uniformes de hombre y de verano, así que eran todas flaquitas, chiquititas. Imagínate cómo le quedaban esos uniformes, tuvieron que usar cinturones especiales para poder sostener los pantalones, básicamente. Llegaron al Irízar, al rompehielo Irízar, que se había armado como hospital y que estaba a 600 metros de Puerto Argentino, y el jefe de cubierta empezó a gritar que cómo habían mandado mujeres, que las mujeres daban mala suerte. Claro, ellos sabían que iban a mandar personal de sanidad, pero no que iban a mandar mujeres. Las 6 instrumentadoras cumplieron funciones, no los dejaron, no les permitieron bajar a Malvinas porque eran civiles. Después, cuando la rendición, ellas se dieron cuenta que había un montón de civiles en Malvinas, que fue a ellas que no las dejaron bajar. Atendieron, como explican ahí, 400 enfermos, operaron con el barco a 45 grados, operaban atadas ellas y los pacientes. Así que la tarea que desempeñaron, aparte de sosteniendo psicológicamente a los soldados, fue increíble. Y también están las enfermeras que se apostaron en Comodoro Rivadavia, en el hospital móvil que funcionaba ahí. Y justamente me gustaría, María Liliana Colino fue la única mujer que tocó territorio de Malvinas. Ella había armado los botiquines de los Hércules, así que necesitaron un día que viajara a Malvinas a buscar heridos, que había muchos después del primer bombardeo, y la subieron a un Hércules que hizo un vuelo rasante para que no la detectaran los radares. Para llegar, el Hércules nunca apagó los motores, siguió en funcionamiento corriendo por la pista. En esas circunstancias descargaron todo lo que tenían para llevar y subieron los heridos al avión. Fueron detectados por los radares, así que fue muy peligrosa la vuelta. Tuvieron que desviarse y volver por Tierra del Fuego y Chile, también sin hablar, con sonido de radio nada más. Y ella fue la única que tocó suelo de Malvinas y corriendo un enorme peligro para traer a los soldados. Digo, ellas en su enorme humildad no lo van a contar seguramente públicamente en el reconocimiento, pero son parte de las historias de las que fueron parte. ¿Querés leer así de corrido, aunque sean los nombres de alguna? Rapidito. Cadete de Escuela Naval Náutica, Mariana Soneira. Cadete de Escuela Nacional de Náutica, Marcia Marchesotti. Cadete Escuela Nacional Náutica, Olga Graciela Cáceres. Enfermera Doris René West. Buque mercante Elma Formosa. Oficial comisario Marta Beatriz Jiménez, Transporte Aras, Canal de Beagle. Oficial comisario Graciela Liliana Jerónimo, Transporte Aras, Bahía San Blas.
Instrumentista quirúrgica Susana Massa, rompehielo Ara Irizar. Instrumentista quirúrgica Silvia Barrera, rompehielo Ara Almirante Irizar. Instrumentista quirúrgica María Marta Leme, rompehielo Irizar. Instrumentista quirúrgica Ethel Navarro, rompehielo Ara Irizar. Instrumentista quirúrgica María Cecilia Richeri, Ara Irizar. Instrumentista quirúrgica María Angélica Sendés, rompehielo Ara Irizar. Y voluntaria de las Fuerzas Armadas, María Liliana Colino, que es a quien nombramos, que fue la que llegó a Malvinas, en un Hércules C-130. Mira vos. Bueno, a mí ya estamos medio para ir cerrando, me gustaría por un lado recordar un evento que ocurrió en un reportaje. Había una reunión de jóvenes peronistas y estaba una persona reporteándolo a un veterano de Malvinas, un chango de 22 años. Y la mujer le pregunta, ¿te gusta el título de la nota Yo maté a un Gurka? Y el chango le dijo, me gustaría más un título que diga Yo maté a un jefe de redacción. Y dice, todos los que estaban ahí, que también eran veteranos, aplaudieron y le dijo, volvimos siendo héroes. Las revistas se encargaron de convertirnos en pobres chicos y ahora no me extrañaría que nos tilden de los locos de la guerra. Y por último, quiero decir algo para rendir homenaje a tantos que están en el suelo patrio de Malvinas y que están en distintos lugares de nuestra patria. Tantos veteranos, quiero tomar una palabra que dijo uno ayer en Tierra del Fuego, que le preguntó a una periodista, tuvieron un diálogo muy lindo, pero en un momento parece que le preguntó si querría volver a Malvinas. ¿Y sabes qué dijo él? Yo no pienso volver a Malvinas con un pasaporte. Voy a ir cuando pueda ir con mi documento nacional de identidad. Así que con eso nos despedimos y hacemos nuestro homenaje. Y los recibimos a Chiche con tanto gusto como cada viernes que te veo, Chiche. Sí, esta silla,